Hola hermosura, bienvenida a esta clase. El proyecto va a ser este gatico, lo vamos a pintar con acuarela. Yo les voy a enseñar a calcarlo y les voy a guiar todo el paso a paso. Entonces yo se los voy a adjuntar en tamaño de 20 por 15 para que les quede en el tamaño adecuado para imprimir y vamos a coger un papel acuarela de 20 por 15 que ya lo debemos tener cortadito para que vayamos a hacer el centro. El centro de cada papel se traza de esquina a esquina creando unas diagonales y estas diagonales donde se encuentren, ese va a ser el centro de nuestro papel. Para el proceso de calcado, si tenemos una ventana, sería súper. Entonces vamos a coger la imagen del gatico, un pedazo de hoja calcante y cinta de enmascarar para pegar el papel calcante y el gatico en la ventana. Primero ponemos el gatico y encima ponemos el papel calcante y luego con una cintica los pegamos a la ventana para que se nos facilite el proceso. Cuando ya tengamos esto en la ventana, vamos a coger un lápiz y vamos a repasar todo el gatico, todas las líneas. También podemos repasar estas lineecitas que él tiene como en su carita para que el boceto nos quede muy parecido al gato y esto nos facilite para que nos pueda quedar una ilustración muy parecida al gatico original. Aquí no es necesario que tengamos ningún orden, esto no requiere pues como de un orden específico, entonces pueden ir haciéndolo como ustedes quieran. Lo importante es como no olvidar ningún detalle y ser lo más detallado posible. Mientras más detallado este proceso, va a quedar mucho más detallado el boceto, que es bien importante, lo que nos va a permitir que la ilustración quede muy detallada. Miren que yo también estoy como repasando las líneas de adentro, no solo las líneas externas, sino las de adentro, como el donde hay cambio de tonalidades, donde hay cambio de fuerza del color, donde hay sombras. Si no les queda fácil hacer este proceso en una ventana o no tienen pues como una ventana ahí cerquita, no hay problema. Lo bueno del papel calcante es que es muy transparente y nos permite ver la figura que hay abajo. Entonces lo pueden hacer sin ventana. Pero los que tienen ventana sí se los recomiendo porque es mucho más fácil el proceso, ya que la luz que va detrás del gatico nos permite ver como los detalles más específicos.
Tómense el tiempo que necesiten. En verdad, este paso es bien importante. Entonces, para que lo hagan con calmita. Los bigoticos también los pueden calcar. Yo normalmente no lo hago porque eso sí los hago pues a ojo. Esos no tienen que ser como perfectos en los bocetos. Aquí ya tenemos nuestra imagen de referencia, el papel en el que vamos a trabajar, el papel acuarela y nuestro boceto en el papel calcante. Ahora vamos a voltear y poner la parte de abajo del papel acuarela por arribita y vamos a voltear también el boceto para este paso que vamos a hacer acá. Cuando tenemos el boceto al revés, lo que vamos a hacer es que con un lápiz lo vamos a repetir por la parte de atrás. Entonces vamos a repetir todas las líneas, todo lo que esté en el boceto. Esto lo que nos permite es que ahorita lo que vamos a hacer es repetir por encimita el boceto sobre el papel acuarela y lo que va a hacer es que va a transferir, si digámoslo así, la, como el colorcito del lápiz, lo que nos va a permitir dibujar el boceto sobre el papel acuarela. Yo muchas veces, pues al principio sí me equivocaba en esta parte porque se me olvidaba voltear la hojita, entonces no terminaba haciendo nada y me tocaba volverlo a hacer, volteando la hoja. Entonces es importante voltear la hojita y hacer este proceso en la parte de atrás. Yo también volteo la hojita del papel ya definitivo, que es el papel acuarela, porque si lo hacemos por la parte normal donde vamos a trabajar, este proceso, como es con lápiz y el lápiz bota como una virutica, ensucia mucho el papel. En este paso necesitamos que esto quede bien oscurito, entonces aquí nos funciona bastante bien hacerle fuerza al lápiz, no que nos quede clarito, sino que nos quede oscurito para que ahorita en el próximo paso sea mucho más fácil. Entonces volteamos nuevamente la hojita y el papel calcante ya en el sentido correcto porque ya vamos a empezar a calcar nuestro gatico. Entonces ubicamos el boceto que tenemos en la hojita calcante coordinado con el centro de nuestro papel acuarela para posicionar bien el gatico.
Ya cuando lo tenemos en la posición adecuada, lo que vamos a hacer es nuevamente a pasar el lápiz por toda la imagen, por todo el bosquejo, por todo el boceto, para que luego, al quitar el papel calcante, vamos a ver que nos va a quedar el gatico suavemente en nuestro papel definitivo. Aquí también es importante trabajar con presión, haciéndole presión al lápiz para que pase más polvito de este lápiz y se vea más, que sea más legible el contorno en nuestro papel acuarela. Podemos ir mirando, levantando suavemente el papel calcante y observando qué nos va faltando. Como acá ya hay tantas líneas, nos podemos confundir y se nos puede pasar alguna. Entonces lo podemos ir levantando y mirar dónde nos va faltando. Entonces miren, acá se ve un poquito todo el boceto del gatico, que es como unas líneas de referencia que ya nosotros vamos a ir puliendo para ya que quede plasmado todo el boceto del gato en nuestro papel acuarela. Ahora sí llegó la hora de hacer el boceto. Entonces, nos sirve muchísimo tener la imagen del gatico definitivo ahí al lado, porque este proceso es de muchísima observación. Entonces, vamos a ir mirando el gatico y asimismo vamos a ir repasando todas las líneas que tenemos del boceto o del trabajo que hicimos previamente.
En algunas partes a mí no me gusta hacer la línea continua, sino que la hago más bien como si fueran unos pelitos, como una línea discontinua, como si fueran pelitos, como simulando esos pelitos del gatico. Entonces miren cómo el boceto se va apareciendo a la imagen de referencia gracias al paso a paso que hemos tenido para nuestra ilustración.
Con el borrador podemos ya borrar de una vez como las líneas centrales que teníamos marcadas y recuerden crear y dibujar los bigoticos. Estos no tienen pues que tener ningún orden en especial, sino que los pueden hacer a ojo. Entonces ya para el paso de las acuarelas vamos a borrar con un limpiatipos o con un borrador el boceto. Vamos a dejar solo que quede como una línea que podamos identificarlo, pero necesitamos borrar la mayor cantidad de lápiz porque como el lápiz bota su polvito, este nos puede manchar la acuarela. Y cuando pintamos con acuarela y hay lápiz en la primera capa, ya no se puede quitar. Es muy difícil o hay que dañar el papel, entonces aquí lo ideal es que dejemos solo como un poquito notorias las líneas y el boceto, nada más. Observen que en mi papel se ve súper poquito, pero yo lo alcanzo a identificar. Entonces dejemos como el boceto hasta que nuestros ojos lo puedan identificar. Borrarlos hasta ese límite. Ya para comenzar con las acuarelas, entonces cogemos nuestra paletica, puede ser cerámica o plástica. Yo tengo ahí arribita pues como el pedacito de papel donde me gusta hacer como las mezclitas y mirar el color de la acuarela. Voy a elegir las acuarelas que vamos a utilizar para este proyecto. Entonces cojo colores que sean muy similares al gatico, incluido pues como el tono rosita de las orejas, el que es como de un color como caramelito durazno. Obviamente en nuestras acuarelas no van a existir estos colores así en específico, pero para eso es la paletica, para ir haciendo las mezclas. También necesitamos el trapito para limpiar y quitarle el exceso de agua a nuestro pincel. Puede ser un trapito como el mío o un Scott Cocina. En el vasito tengo agua limpia con los pinceles. Mucha gente utiliza dos vasos con agua, pero yo siempre he aprendido es como a trabajar con uno solo. Entonces vamos a empezar a explorar los colores de nuestras acuarelas. Vamos a empezar a hacer todas las mezclas que necesitemos para llegar a los colores que estamos buscando. Entonces en la paletica mezclamos, cogemos agua, cogemos diferentes tonos, logrando que se asemejen lo más posible a nuestra imagen de referencia. Y en el retazo de papel es donde vamos a hacer las pruebas. Entonces aquí ya vamos a empezar a hacer como los primeros toquecitos de acuarela, a empezar a mirar si sí se asemejan los tonos, haciendo pues como los cambios, las mezclas.
de acuarela, de agua, de tonos, de luces, de sombras. Lo ideal es siempre empezar como con los tonos más claros. Es importante para que luego vamos aumentando como las sombras y la potencia de los colores, porque es mucho más fácil poner encima de un tono claro un tono oscuro que un tono claro sobre un oscuro. Eso sí, en la acuarela es casi imposible, entonces es mejor empezar tonos claros e ir profundizando con sombras. En las partes que son muy claritas, que son luces muy pronunciadas, que son casi blancas o tirando a blanco, esas secciones en este paso las podemos dejar en blanco, es decir, sin ponerles acuarelas. Cuando vemos que se nos está acabando como la mezcla en el pincel o que el pincel se secó, le podemos poner agüita y coger un poco de mezcla. Y en el papelito o en el trapito, como botar el exceso. Para este tipo como de etapas de acuarela, yo no uso el pincel demasiado mojado, porque ya si está muy mojado te empieza a gotear eh, el papel definitivo, se te empieza a expandir demasiada agua y eso es un poquito difícil de controlar. Entonces aquí tratemos como de tener las medidas muy chiquiticas y para que podamos tener mayor control sobre el trabajo que estamos haciendo y hacerlo como más pacientemente. Si estamos trabajando con un mismo tono, si queremos que el tono sea un poco más claro, le echamos un poquito más de agua. O sea, mojamos un poco más el pincel o la mezcla. Y si queremos que sea un poquito más fuerte este tono, utilizamos menos agua. Es decir, utilizamos más pigmento, pero menos agua. El pigmento es la mezcla que hemos hecho previamente con las acuarelas. Otro punto bien importante es el tamaño del pincel.
Normalmente en los pinceles que compramos vienen varios tamañitos. Entonces, dependiendo del área que vayamos a pintar, utilizamos un tamaño específico de pincel. Si vamos a pintar zonas grandes, por decir fondos, podemos utilizar pinceles más grandes para que nos ahorremos un poco más de tiempo y agilizar este paso. Pero si vamos a pintar zonas que son pequeñas, que necesitan ser muy pulidas, el tamaño del pincel debe ser menor. Como yo ya tengo la primera capa de acuarela lista, voy a seguir con otra. Entonces volvemos a hacer la mezcla. Normalmente si vamos a subir es como el tono o vamos a empezar a crear como zonas más oscuras, si todavía tenemos como mezcla de la primera capa, podemos trabajar sobre esta poniéndole tonos más oscuros, por decir café o un poquito de negro para subir un poco el tono. Como les dije, esto es un proceso que incluye demasiado la vista, o sea, tenemos que tener el ojo súper preparado, muy pendiente de tono, de todo, perdón, porque de él depende absolutamente todo, tanto como los tamaños, las formas, los colores. Mi mamá siempre me ha dicho que porque yo siempre he tenido como el sueño frustrado de cantar y ella me dice como que los cantantes tienen que tener muy buen oído y es lo mismo acá, o sea, las personas que hacemos arte tenemos que tener el ojo súper, súper pendiente de todo. Es decir, súper ejercitado, esa es la palabra que estaba buscando, tener el ojo muy ejercitado. Y esto se logra solo con la práctica, solo con la práctica, con que tú bases tus ejercicios y todo lo que haces como con los ojos, dedicándole tiempo a esto, un ratico al día, y van a ver las cosas cómo van a empezar a desarrollarse. Entonces miren cómo va quedando hermoso, me encanta. Ya tenemos la primera capa, que es una capa suavecita, solo como para dar un poquito de tono. Y ya estoy creando una capa más oscura, empezando a crear profundidad, empezando a crear contrastes, solo con un poquito de tono más oscuro. Entonces recuerden muy bien observar y como calcular dónde están esas zonas más oscuritas en la imagen real para ubicarlas nosotros en nuestra ilustración.
Muchas personas preguntan sobre cómo se debe mover el pincel, pero yo la verdad pues como que no tengo ningún movimiento específico, sino que más bien lo voy haciendo de acuerdo lo que me indique la ilustración, en qué zonas debo pintar como horizontal, en qué otras zonas debo pintar vertical, en qué otras debe ser líneas continuas y en qué no, en qué otras debe ser como más chiquitica la pincelada. Eso me lo va mostrando la ilustración. Entonces aquí estamos trabajando en la segunda capa de acuarelas. Ya hicimos la primera, esta es la segunda. Vamos a, al final miramos cuántas hicimos en total. Eso depende demasiado de cada ilustración. Pues yo no les digo como que son 7 capas por ilustración, no. Por ejemplo, en Procreate, que es en las ilustraciones digitales, por ejemplo, para las personas yo sí uso un número siempre muy similar de capas de ilustración a ilustración. Pero aquí en la acuarela sí debe ser lo que nos indique cada imagen, pues como cada imagen de referencia. Para las orejitas vamos a usar un rosadito. Ojalá no sea como literalmente coger el rosado que tenemos en nuestra paletica de acuarelas, sino que yo siempre prefiero y opto por mezclarlos con un tono más, porque no me gusta que sea pues como el rosado, 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 sino mezclarlo con un poquito, ya sea de amarillito o del color duraznito que tenemos para nuestro gatico. Aquí lo que hice es coger el pincel solo con agua, sin acuarela, para difuminar un poquito esta parte y que no me quede así súper fuerte, sino que miren que el gatico en una zona tiene como un poquito más blanco, entonces eso fue lo que hice. Mojar el pincel con agüita, secarlo un poquito e ir difuminando, porque mientras más le paso el pincel limpio a la acuarela, más pigmento como que se puede quitar.
A mí esta parte me encanta, la parte de darle sombra como a las zonas blancas de las ilustraciones me fascina. Pero aquí sí es importante que el pincel esté muy húmedo o con muy poquita acuarela, porque el gris también es bastante fuerte y no queremos pues como que nos quede súper potente o súper brusco, sino que sea más bien un poquito, o sea, como una pintica y por eso en el papelito yo suelto bastante pigmento para que me quede muy ligero. Entonces aquí empezamos a hacer las sombras guiándonos en la imagen de referencia. Como yo veo que en unas partes de la zona blanca del gatico hay unas líneas más fuertecitas, más grises, esas sí las puedo hacer con un poquito de tono más gris, pero en las otras, que es más blanquito, sí es importante hacerle sombras claras. Primero, para no dejar la zona en blanco por completo, que no, la verdad, pues no tendría sentido, pero sí hacerle unas sombritas claritas para darle contraste y profundidad. En esta parte también podemos hacer lo que hicimos con las orejitas. Vamos a utilizar el pincel bien mojadito. Pues lo vamos a mojar, le quitamos un poquito como el residuo de agüita y vamos a empezar a difuminar como toda la sombra, por si nos quedaron como algunas líneas muy marcadas. Entonces hacemos lo mismo en la trompita. Cogemos un poquito de grisecito y le vamos dando su profundidad. Aquí yo dejé secar un poquito la sombra de abajo para luego con un pincel más grandecito poderla difuminar un poco. ¿Por qué? Porque si, dependiendo de lo que quiero, es decir, si yo hago este proceso con la acuarela todavía muy fresquita, eh, se me va a regar un poco más y no me van a quedar unas zonas tan definidas con el gris. Pero si espero que se seque un poco, el pigmento va a alcanzar a fijarse en el papel y al difuminarlo no se me riega todo, sino que se me puede como difuminar suavemente. Aquí estoy haciendo ya como la preparación del tono para la tercera capa del colorcito café. Entonces voy haciendo la mezcla, poniendo cafés, negros, amarillitos, lo que ustedes vayan viendo que se vaya asemejando. Entonces aquí voy a empezar con las rayitas que él tiene en la carita. Entonces para este proceso sí necesito un pincel aún más delgado porque sí es son zonas muy pequeñas que necesitan ser muy pulidas. Entonces con un pincelito más delgadito es mucho más fácil.
Con este mismo tono aproveché para hacerle como esas sombritas que tiene en las orejitas, que son fuertes, entonces este tono me va a ayudar también para eso. Entonces, mis amores, tómense aquí su tiempo, disfrútenlo, que eso para mí la verdad es como meditación, pues es estar con todos mis sentidos ahí y viendo cómo se va desarrollando la acuarela, a mí me encanta. Este mismo tono lo utilicé para crear las sombras, como sombras más fuertes de nuestro gatico. Entonces, como en el lomo, también la utilicé en algunas partes de los ojitos y en la nariz. Pero miren que estas zonas las estoy haciendo un poco más claras, es decir, que tienen un poquito más de agua o menos pigmento que la de las rayitas en las caras. Y también, como les enseñé ahorita, podemos coger el pincel con más agüita y sin pigmento para ir difuminando aquellas zonas que queremos que no queden tan fuertes. Como algunas partes de la imagen tiene como tonos naranjas, voy a coger un poquito de una acuarela que yo tengo que es como entre marrón y naranja y lo voy a hacer con el pincel un poquito de esos detalles. Mi novio me preguntaba en estos días que cuál movimiento utilizaba yo para los pinceles o cómo hacía. Y literal, yo no tengo un movimiento fijo. Esto depende mucho de la imagen que esté ilustrando, de lo que mis ojos vean, de la dirección en las que van las sombras, las luces y las manchitas. Entonces aquí pues no hay como alguna forma específica en mover el pincel, sino que eso ya es como muy personal, de acuerdo como le quede más fácil a cada una. Recuerden que este proceso es de mucha paciencia, de mucha observación,
de ir creando capas, empezando desde la capa más clara, la base, y poco a poco ir creando sombras con tonos más oscuros. Y es así cuando vamos formando toda la ilustración. Como tengo algunas mezclas ya preparadas en la paletica de las acuarelas, lo que puedo ir haciendo es poniendo un poquito de tonos más fuertes en los colores para ir cogiendo como esas mezclas más oscuras para ir creando las nuevas sombras. Para los detalles, cogí un pincelito más delgadito que me permite hacer como líneas más pulidas, más delgadas, y lo estoy utilizando para crear y pintar esas rayitas que tiene el gatico en la carita.
Es muy importante identificar dónde están las zonas más oscuras de la imagen, porque es allí donde debemos concentrar todas las fuerzas, todas las capas, todas las sombras. Para la naricita y la boquita voy a coger un tono más rosa, como el gatico lo tiene ahí. Entonces ahí podemos poner un poquito de rosa para empezar también como ya a terminar detalles.
El color de los ojos muchas veces pues es difícil que quede exacto porque los ojitos tienen como mucha profundidad, muchas sombras, entonces vamos a coger como el tono más genérico. Yo a este gatico le veo los ojitos como entre color, como entre un amarillo y un verde, entonces esa es la mezcla que preparé para pintarlos. Debemos esperar que los ojitos se sequen bastante, ese tono que pusimos, para luego poner y pintar las pupilas, porque si las pintamos ya con ese tono fresco que pusimos, se nos va a regar toda la tinta. Ahora que ya tenemos el ojito seco, podemos empezar a pintar las pupilas. Esta parte a mí también me encanta porque ya me parece que eso ayuda mucho pues como a terminar la ilustración. Entonces con un pincel bien delgadito cogemos el tono negro que no esté muy aguado, porque al estar muy aguado se nos puede regar, sino más bien sequito, pero que nos permita pintar. Entonces, mis amores, esta es la etapa final. Vamos a coger un lápiz con buena puntica. Eso sí, debemos esperar a que la acuarela seque algunas horas o si quieren de un día para otro mucho mejor. Entonces, cogemos el lápiz con buena punta y vamos a empezar a delinear toda la ilustración. Esto nos ayuda a darle como enfoque y profundidad a la ilustración.
Entonces nos vamos por todo el contorno externo de la ilustración y también por algunas líneas internas. También podemos utilizar el lápiz para hacer pelitos, como los bigotes, los pelitos de las orejas. Esta parte van a ver que nos ayuda a darle un giro gigante a nuestro proyecto. En algunas zonas, como la que acabé de trabajar, podemos también utilizar el lápiz para hacer sombras, para dar un poco más de profundidad y contraste. No nos sirve solo para las líneas, sino también para crear y darle un poco de fuerza a las sombras.
También lo podemos usar para poner los huequitos de la naricita, que con algunos pinceles es complicado ya que esos huequitos son pequeños, entonces los podemos hacer con lápiz. Entonces miren el lápiz como beneficia a la ilustración. Me parece que literal es lo que necesita la ilustración para que quede perfecta. Entonces recuerden que nos vamos por las líneas externas y también por las internas. Por ejemplo, en este caso yo estoy dibujando la boquita, la naricita, también como las líneas que separan las orejas con la cara, también utilizarlo para algunas sombras y otro tipo de líneas. Por ejemplo, en el cuellito que es blanco, yo me fijé muy bien y pues miro como muy detallada en la zona blanca del gatico, pues de la imagen de la foto, donde tiene como más fuerte esas sombras y ahí es donde hago las lineecitas con el lápiz. El contorno de los ojos también lo hacemos con esta misma técnica y también podemos utilizarlo para difuminar estas líneas y darle más profundidad a los ojitos. Entonces, de las pupilas para afuera puedo difuminarlas y también de las líneas externas del ojito puedo difuminarlas hacia adentro, es decir, hacia las pupilas.
Ya vamos a dibujar los bigoticos, entonces es muy importante que en esta parte el lápiz esté muy afilado para que queden bien finas las líneas de los bigotes. Aquí no hay ningún orden, no tiene que ser pues igual a las del gatico, solo es como que queden bien distribuidas y bien delineadas. Entonces, así terminamos nuestro proyecto de este gatico hermoso, le ponemos nuestra firma y queda listo. Lo podemos enmarcar y que sea pues como un cuadrito bien bonito de nuestro hogar. Infinitas gracias por estar acá, espero que lo hayan disfrutado.